Bienvenidos a Ecos del Abismo. Me llamo Álvaro, y durante los últimos 10 años he sido el encargado de cuidar un cementerio en las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo, apartado, y a menudo pienso que estoy completamente solo aquí. Sin embargo, una noche, eso cambió. Todo comenzó cuando escuché una voz en el viento, susurrando mi nombre. No era una noche particularmente distinta, pero el silencio que siempre había sentido ahora parecía roto por algo o alguien. No quise prestarle atención. Quizás era solo mi mente jugando conmigo después de tantas horas de soledad. Pero la voz continuaba, suave, constante, como si estuviera dentro de mi cabeza. Decidí hacer una ronda por el cementerio, esperando que el aire frío y el caminar me despejaran, pero lo que encontré esa noche me hizo replantearme todo. Comencé a caminar entre las tumbas, sintiendo cómo el viento parecía seguirme. Las sombras se alargaban a medida que avanzaba, pero lo que realmente me inquietaba eran los susurros que continuaban, cada vez más claros. No solo pronunciaban mi nombre, sino que ahora también decían, ven. Traté de ignorarlo, convencido de que solo estaba cansado. Sin embargo, cada paso que daba parecía llevarme más cerca de esa voz. Me detuve en seco cuando la vi, una lápida antigua que no recordaba haber visto antes. Me acerqué. La lápida estaba desgastada, cubierta de musgo, y no tenía ningún nombre. Solo una frase grabada. No estás solo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero algo me obligaba a seguir investigando. Decidí inspeccionar los alrededores. No podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Cuando me alejé de la lápida, la voz se hizo más intensa, más desesperada. Parecía querer que volviera. Entonces lo vi. Una sombra, alta y delgada, entre los árboles que rodeaban el cementerio. Mis piernas se paralizaron. La figura no se movía. Simplemente me observaba desde la distancia. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién podría estar allí a estas horas? Me armé de valor y caminé hacia la figura, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Confundido, regresé a la lápida sin nombre. Esta vez, algo había cambiado. Sobre la tierra frente a ella, vi una pequeña abertura, como si alguien hubiera comenzado a cavar un agujero. No podía entenderlo. Nadie había sido enterrado recientemente en esa zona. Decidí regresar a la caseta de vigilancia para revisar los registros, pero algo en mi interior me decía que esa lápida tenía un significado mucho más profundo. Mientras caminaba de regreso, los susurros volvieron, pero esta vez no eran solo voces, eran gritos. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo el eco de esos gritos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Aceleré el paso, pero cada vez que intentaba alejarme, el viento soplaba más fuerte, como si intentara arrastrarme de vuelta. Finalmente, llegué a la caseta, cerrando la puerta detrás de mí. Me dejé caer en la silla, respirando con dificultad. Abrí los registros del cementerio y busqué el área donde había visto la lápida, pero no había ninguna tumba registrada allí en al menos 50 años. Algo no cuadraba. Decidí investigar más a fondo, buscando entre los documentos antiguos, hasta que encontré una pequeña nota. Decía, el que escucha las voces no puede escapar. La firma era de un antiguo cuidador, desaparecido hace más de medio siglo. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Salí de la caseta y corrí hacia la lápida sin nombre. El agujero ahora era más grande, lo suficiente como para que alguien pudiera entrar. A pesar del terror que sentía, me acerqué y miré dentro del agujero. No había fondo, solo oscuridad absoluta. Y entonces, algo desde el interior susurró. Ven. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. La oscuridad en el agujero parecía llamarme, atrayéndome como un imán. Justo cuando pensé que caería, una mano salió desde la oscuridad y trató de arrastrarme hacia adentro. Grité y retrocedí, cayendo de espaldas. El agujero comenzó a cerrarse lentamente, y la lápida se desmoronó frente a mis ojos. Cuando por fin pude levantarme, el cementerio había vuelto a su inquietante calma, pero las voces nunca desaparecieron. Desde esa noche, las voces no han dejado de perseguirme.
Me susurran, me llaman, cada vez más cerca, cada vez más desesperadas. He intentado renunciar, alejarme de este lugar, pero no puedo. Algo me retiene, algo que no comprendo. Ahora entiendo lo que sintió el cuidador anterior. El cementerio no me dejará ir, no hasta que alguien más escuche las voces. Y cuando eso ocurra, finalmente, podré descansar. O eso espero. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Soy Nicolás, el guardián de un viejo cementerio en las afueras de un pueblo olvidado. Durante años, he mantenido en silencio los secretos que se esconden entre las lápidas. Siempre creí que los muertos no hablaban, pero eso cambió una noche tormentosa. Mientras la lluvia caía a cántaros, escuché un murmullo bajo el sonido del agua. Me detuve en seco. Algo me decía que no era solo el viento. Me acerqué a una de las tumbas más antiguas, donde las flores marchitas estaban cubiertas de barro. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz, apenas un susurro, parecía provenir de las profundidades de la tierra. Aunque mi instinto me decía que debía marcharme, la curiosidad me empujó a seguir esa llamada. Caminé entre las tumbas, dejando que la lluvia empapara mi ropa. La voz se hacía más clara, más insistente. Era un lamento, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a una lápida en particular, desgastada por el tiempo. El nombre apenas era legible, pero debajo, en letras más pequeñas, leí Rosa. La voz se intensificó, llamando a esa Rosa. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera allí, pero estaba completamente solo. Decidí cavar un poco alrededor de la lápida. Con cada palada, el murmullo se volvía más fuerte. Sentía que la tierra vibraba bajo mis pies. ¿Qué podría haber debajo? ¿Era una historia olvidada que necesitaba ser revelada? A medida que profundizaba, la lluvia cesó repentinamente, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. En el fondo del pequeño agujero, descubrí un pequeño objeto. Era un relicario, cubierto de barro, pero cuando lo limpié, vi que aún brillaba. Abriendo el relicario, encontré una foto de una mujer, probablemente Rosa. Su mirada era melancólica y en el reverso había una inscripción que decía: «Nunca olvides lo que prometimos». Sentí que, de alguna manera, ella estaba atrapada entre dos mundos. La voz se convirtió en un grito desgarrador, como si el alma de Rosa estuviera atrapada en un tormento eterno. Miré alrededor, aterrorizado, y vi una sombra moverse entre las tumbas. Era un espectro, una figura femenina vestida de blanco. Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Ella se acercó lentamente, sus ojos vacíos mirando directamente a mí. «Ayúdame», exclamó, su voz resonando en mi mente. «No puedo descansar». La sombra de Rosa me rodeó y un frío intenso me invadió. «Prometí volver por ti», susurró, y supe que había una historia más profunda que la simple muerte. Había un secreto que había permanecido oculto en el tiempo. Con cada palabra, su figura se tornaba más clara, y el relicario en mis manos comenzó a vibrar. Rosa estaba tratando de comunicarse conmigo, de revelarme la verdad detrás de su trágica historia. Recordé historias del pueblo sobre un amor prohibido, un romance que había terminado en tragedia. Rosa había sido despojada de su vida, pero su amor, su promesa, la mantenía atrapada en este mundo. Aterrorizado, decidí ayudarla. Le pregunté qué necesitaba, y ella señaló hacia la tumba de un hombre que estaba justo al lado. «Él debe saberlo», dijo, con una voz que sonaba como un eco lejano. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la otra lápida. El nombre grabado era el de su amante, Miguel. La lluvia había comenzado de nuevo, pero esta vez sentí una energía extraña que me impulsaba a seguir. Cavé rápidamente, sintiendo cómo el viento aullaba a mi alrededor. Cuando el agujero estuvo lo suficientemente profundo, descubrí otro relicario, esta vez más grande, adornado con joyas. Al abrirlo, encontré una carta desgastada que hablaba de su amor y de una promesa de nunca separarse, incluso en la muerte. «Siempre estaré contigo», decía. En ese instante, el viento se detuvo y una paz se apoderó del lugar. Rosa apareció de nuevo.
pero esta vez su expresión había cambiado. «Gracias», susurró, su voz ahora llena de calma. «He encontrado lo que necesitaba». La sombra se desvaneció lentamente, llevándose consigo el lamento que había atormentado el cementerio. Al final, el relicario vibró una última vez en mis manos antes de caer, deslizándose por el barro. La calma regresó al cementerio, y supe que, al ayudar a Rosa, había liberado a ambos amantes de un sufrimiento eterno. Desde aquella noche, el cementerio ha cambiado. Las voces han cesado, y un silencio reverente lo envuelve. A veces, siento una brisa suave que me acaricia, como un agradecimiento. Aunque mi tarea como guardián continúa, ahora sé que no estoy solo. Las historias de amor y tragedia todavía resuenan entre las lápidas, pero esta vez, en lugar de gritos, hay una paz que se siente en el aire. He aprendido que, a veces, ayudar a los que se han ido es lo único que puede liberar a quienes aún están atrapados. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Mi nombre es Manuel, y desde hace años soy el cuidador del antiguo cementerio de mi pueblo. Aquí, el silencio es una constante, y las sombras parecen cobrar vida en las noches sin luna. Sin embargo, todo cambió una noche de octubre, cuando el viento trajo consigo un murmullo que resonaba entre las tumbas. Al principio pensé que eran solo ecos de mi imaginación, pero había algo en el aire que me instó a investigar. Mientras caminaba entre las lápidas, una sensación extraña me invadió. Un sudor frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no estaba solo. El murmullo se hizo más intenso, y con cada paso, la inquietante sensación creció. Fue entonces cuando escuché un nombre: Clara. Una voz familiar, pero que no había oído en años. Clara fue una amiga de mi infancia, y su trágica muerte en un accidente me había dejado marcado. Nunca había podido despedirme de ella. Con cada susurro de su nombre, mi corazón se aceleraba, y decidí seguir la voz que parecía llamarme desde más allá de las lápidas. Al llegar a una tumba cubierta de flores marchitas, vi su nombre grabado en la piedra: Clara Mendoza. Me arrodillé, sintiendo la humedad de la tierra en mis manos. El viento sopló con fuerza, y la voz se volvió un grito desgarrador: «¡Ayúdame!». El aire se volvió denso, y el frío me envolvió. «¿Qué necesitas, Clara?», pregunté, con la esperanza de que pudiera responderme. En ese momento, el silencio se apoderó del lugar, pero sentí que algo estaba por revelarse. Decidido a encontrar respuestas, empecé a investigar a fondo. Busqué en los registros del cementerio y descubrí que Clara no había sido enterrada allí. La confusión me embargó. ¿Cómo podía ser que su nombre estuviera en esa tumba? Regresé al lugar donde la voz me había llevado. Miré de nuevo la lápida y noté que había un pequeño símbolo grabado en la esquina, uno que no había visto antes. Parecía un emblema, y algo en él me resultaba familiar. A medida que lo examinaba, recordé una historia que Clara me había contado en nuestra infancia sobre una antigua leyenda del pueblo, donde las almas perdidas dejaban mensajes a sus seres queridos en lugares específicos. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que Clara podría estar atrapada entre dos mundos. «Clara, ¿quieres que busque algo más?», le pregunté al aire. El viento sopló de nuevo, y la voz respondió con un susurro que parecía resonar en mi mente: «El último mensaje». Sin más tiempo que perder, decidí buscar entre las pertenencias de Clara que su familia había dejado en su casa tras su muerte. Al llegar, un escalofrío recorrió mi espalda. La casa estaba en ruinas, cubierta de polvo y recuerdos. Comencé a explorar. Cada habitación parecía contar una historia. En la biblioteca, encontré un diario desgastado. Al abrirlo, descubrí que Clara había estado trabajando en un proyecto secreto sobre el pasado del pueblo, algo que había preocupado a alguien lo suficiente como para detenerla. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos, pero había una en particular que llamó mi atención: un mapa del cementerio con marcas que indicaban lugares específicos. Una de esas marcas estaba justo donde encontré la lápida. El aire se volvió denso y el murmullo regresó, esta vez más fuerte. «Ayúdame, Manuel», clamó la voz, y supe que debía volver al cementerio. Regresé rápidamente, sintiendo la urgencia de encontrar la verdad. Al llegar a la tumba, excavé con desesperación.
La voz de Clara resonaba en mi mente, instándome a seguir. A medida que cavaba, la tierra se sentía más fría y el viento parecía gritar a mi alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi pala golpeó algo duro. Desenterré un pequeño cofre, cubierto de barro. Temblando de emoción, lo abrí y encontré una serie de cartas, cada una dirigida a diferentes personas del pueblo, revelando secretos oscuros que podrían cambiar sus vidas. Las cartas contenían verdades sobre la corrupción de ciertos líderes locales y sobre cómo habían silenciado a Clara. Comprendí que su muerte no había sido un accidente, sino el resultado de algo mucho más siniestro. Mientras leía las cartas, la voz de Clara se desvaneció en un susurro de agradecimiento. El aire se calmó, y la atmósfera del cementerio se volvió más ligera. Su espíritu había encontrado la paz al ser escuchada. Al dejar el cementerio, comprendí que había hecho más que simplemente ayudar a Clara. Había destapado un secreto que podría cambiar el rumbo del pueblo. Ahora, su legado viviría a través de las palabras que había escrito. Desde aquella noche, el cementerio ha recuperado su calma, pero cada vez que paso por allí, siento que Clara me observa desde algún lugar. Susurros de gratitud flotan en el aire, como una brisa suave que acaricia mi rostro. He aprendido que algunas almas permanecen entre nosotros, no solo por el dolor de su partida, sino porque tienen algo que decir. Y gracias a Clara, no solo cumplí una promesa, sino que también descubrí el poder de la verdad que puede cambiar vidas.